Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la Inteligencia Financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene tres funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante 4 años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los $2 millones. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de $200 millones en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 24 de junio del año 2020. Hoy los venezolanos conmemoramos un año más de la batalla de Carabobo, día feriado en Venezuela. Bueno, antes de comenzar con la agenda del día de hoy, te quiero informar que el precio del Bitcoin, según la plataforma de Mercury Cash para el día de hoy, es de $9.248,70. Si quieres comprar acciones en esta exitosa empresa, te vamos a dejar un link en la descripción de este video. Y bueno, vamos a hablar hoy tema de inmigración. Yo les recomiendo el tercer segmento. Está muy informativo acerca de las nuevas decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump en cuanto a inmigración. Lo único que no toca son las certificaciones laborales. Así que yo les recomiendo que si quieren venir a Estados Unidos y quieren tener aquí un estatus migratorio, que lo hagan a través de una certificación laboral. De verdad no se pierdan el tercer segmento. Muy informativo acerca de las nuevas restricciones, limitaciones, etcétera, de una gran cantidad de visas e incluso de asilos políticos. Nuestros aliados de UCIA Legal te van a ayudar a obtener esa certificación laboral que te va a llevar muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Residencia permanente que cada vez está más lejos para los inmigrantes. En pantalla tienes un número telefónico que puedes llamar para hacer tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bueno, hoy es 24 de junio, día miércoles, 24 de junio del año 2020. Hoy conmemoramos un año más del día de la batalla de Carabobo. En Venezuela es día feriado. Espero que me hayan oído la primera parte, la entrada del programa, porque no tenía puesta la balita. Lo que les recomendé entrando en el programa el día de hoy. Vamos a comenzar por las cosas que realmente nos desagradan. Bueno, me desagradan a mí como periodista. Algo que nos acabamos de dar cuenta antes de entrar en el programa. Estábamos preparando el material porque yo quería comentar una entrevista que Bernabé Gutiérrez, el presidente o secretario general ad hoc de Acción Democrática, ad hoc porque así lo decidió el TCJ de Michael Moreno, una entrevista que le dio Bernabé Gutiérrez a BPI. BPI, ustedes saben que es, por cierto, que la entrevista se publicó en las redes por escrito, no era un video, por lo menos lo que yo leí estaba por escrito. Bueno, cuando vamos a comenzar el programa, porque la entrevista fue reveladora por parte de Bernabé. Lo que uno no sabe es si las cosas que Bernabé revela son ciertas o falsas, pero si son falsas hay que probar que son falsas, porque todo lo que dijo tenía un responsable, o todas las acusaciones tenían un responsable, que es Henry Ramos Alup. Dijo cosas como, por ejemplo, pero antes de yo decirles lo que dijo, qué fue lo que nos pasó. Fuimos a buscar la entrevista para ponérselas a ustedes en pantalla, para compartirla, y resulta que BPI la eliminó.
BPI sacó la entrevista, la eliminó. Uno trata de entrar en el link y esto es lo que aparece, lo que ustedes ven en pantalla, que no se encuentra esa página en bpitv.com. ¿Qué quiere decir eso? Que un afectado llamó a, yo no sé ni quién está de jefe en este momento en BPI, yo en varias oportunidades he comentado pues que es uno de los órganos, uno de los voceros de Juan Guaidó, uno de los medios voceros de Juan Guaidó. ¿Quién llamaría? Yo me imagino que es Henry Ramos, porque el afectado por la entrevista era Henry Ramos, o es Henry Ramos para quienes conservan todavía la entrevista. Yo ahí pequé porque yo siempre imprimo, como los periodistas viejos, ¿no? Yo imprimo papel, para mí el papel es muy importante, pero en esta oportunidad no lo hice. Y bueno, lo que podemos rescatar es un tuit de Neomar, vamos a poner el tuit de Neomar Hernández, comentando uno de los aspectos de la entrevista, que dice: Bernabé Gutiérrez dice que él nunca se ha reunido con Maduro directamente, a diferencia de Henry Ramos, que sí, e incluso pactó la inclusión de José Luis Gutiérrez como rector del CNE. Novelón, así lo coloca Neomar Hernández. Bueno, yo diría que Neomar, como buen periodista que es, rescató la parte más importante de la entrevista, porque la periodista en reiteradas oportunidades insistía en la decisión de que el hermano de Bernabé Gutiérrez formara parte o formara equipo con los rectores del Consejo Nacional Electoral, y Bernabé Gutiérrez le repetía: es que no fui yo quien propuso a José Luis Gutiérrez, fue el propio Henry Ramos quien se lo propuso a Maduro en reunión con Maduro, y eso lo repitió muchas veces Bernabé Gutiérrez. Bueno, la entrevista desapareció. ¿En qué sistema de gobierno o en qué sistemas de gobierno ocurren estas cosas? Que llaman al dueño, que yo no sé quién es el dueño de BPI ahora, al jefe de información, al director, para exigirle, porque tiene que haber sido así, que eliminen una publicación. Es decir, yo no me imagino recibiendo una llamada de alguien que me diga: mira, me quitas ese video de ahí, o lo que sea que va a pasar, porque eso me afecta un trabajo periodístico, que se ha eliminado de un medio de comunicación. A nosotros nos han enviado hasta amenazas judiciales para que saquemos contenido de factores de poder, que lo eliminemos, pues. Y no, lo que aquí se publica, lo que aquí se dice, se sostiene. Y un medio de comunicación que acepte una imposición como esta, pues está muy lejos de ser realmente un medio de comunicación libre. Eso que llaman prensa libre, para lo que la USAID entregó dinero al gobierno interino, para los medios libres. Uno de los medios libres, o uno de los que Juan Guaidó considera un medio libre, es precisamente BPI. Y resulta que hubo una llamada para que se eliminara eso de la plataforma de BPI. ¿Cómo puede llamarse esto? Además, cuando estamos a pocos días de celebrarse el Día del Periodista en Venezuela. Yo les digo una cosa, el régimen, estamos acostumbrados a que el régimen haga estas cosas, a que el régimen presione, censure, pero que esto ocurra en el sector opositor, que alguien afectado de la oposición llame a un medio de comunicación para obligarlo, presionarlo, exigirle que elimine una información. Por eso es que no nos quieren. Yo no sé si ustedes lo descubrieron hoy, niñitos en producción. Yo lo descubrí hoy. Porque hay un dicho vulgar en Venezuela que Mapurite sabe, ¿verdad? Y yo me imagino que ese es el malestar que hay con factores de poder, que a nosotros ni unos ni otros nos van a llamar nunca, no se van a atrever nunca a llamar a la directora de esta plataforma, que soy yo, a exigirme que elimine algo del canal. Yo de verdad estoy en shock con esto, porque no me esperaba que al buscar la información simplemente no la iba a encontrar. Vamos a otro tema y que se refiere, qué vergüenza de verdad para quienes dirigen la plataforma, que no sé en este punto quién es. Winston Flores, que hasta el día de hoy fue embajador representante de Juan Guaidó en Bolivia. Hoy aparece una información que dice que va en Carahota Digital, órgano también vocero
del gobierno de Juan Guaidó, dice que va a dejar la embajada para representar a Venezuela en la corporación, en la Comunidad Andina de Naciones. Esa es la información oficial del gobierno de Guaidó. La verdadera razón es que el Congreso de Bolivia ha exigido la salida de Winston Flores de la embajada de Bolivia, de Venezuela en Bolivia. Ha exigido la salida de Winston Flores porque Winston Flores tenía la embajada llena, todos los funcionarios de la embajada eran representantes del testaferro de Evo Morales. Eso se dijo aquí en este programa. Por cierto, ¿la fecha del programa cuál es? El 19 de marzo de este año, por una información que publicó el periodista Jovel Álvarez y que fue difundida aquí en Agárrate. Vamos a recordarla y esa fue la razón de la salida de Winston Flores de la embajada de Venezuela en Bolivia. Pero el gobierno interino no lo sanciona a Winston Flores por esta relación con Carlos Gil, se llama el testaferro de Evo Morales. No sanciona a Winston Flores, el gobierno interino lo premia y le da otro cargo, porque definitivamente no lo podían seguir dejando ahí, porque el Congreso de Bolivia, repito, exigió la salida de Winston Flores. Vamos a recordar el programa de marzo que se hizo acerca del tema. Con esto. Vamos con el tercer puntico que tengo por aquí. El periodista Jovel Álvarez publicó el fin de semana en sus redes sociales una carta de renuncia de María Molina. Ahí tienen ustedes la publicación de Jovel Álvarez. Jovel publicó: María Molina, a quien Acción Democrática nombró como ministra consejera en la Embajada de Venezuela en Bolivia, ha renunciado a su cargo acusando vínculos de funcionarios dentro de la delegación diplomática con testaferro de Evo Morales. Bueno, lo primero que llama la atención es que la señora Molina no le envía la carta al presidente Juan Guaidó, que es a quien ella representa ahí, ¿no? Es funcionaria diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. La carta se la dirige a el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup. Es a él a quien le renuncia, tampoco le renuncia al canciller del gobierno interino, que es Julio Borges. Le renuncia directamente a Ramos Alup en la renuncia dice algunas cosas que son muy importantes. Obviamente esta señora es cuota de Acción Democrática y ella como cuota de Acción Democrática pues se sintió obligada a renunciarle a quien la había colocado en el cargo, que no fue otro que Henry Ramos Alup, ¿no? La Asamblea Nacional había nombrado al diputado Winston Flores como embajador de Venezuela en Bolivia. Eso fue el 18 de marzo. No, el 18 de febrero. Esto está mal colocado aquí, todavía no es el 18 de marzo, fue el 18 de febrero. Ahí tienen ustedes la información en pantalla. Designan a Winston Flores embajador de Venezuela ante Bolivia. Ok. Obviamente este nombramiento correspondió, y ahora lo tenemos probado con la carta que escribe la señora Molina, correspondió a una repartición de cuotas entre los partidos. Winston Flores fue nombrado por voluntad popular y Acción Democrática nombró a la señora María Benilde Molina Molina como ministra consejera, que es la que le envía la carta de renuncia a Henry Ramos Alup. La carta está fechada en el 13 de marzo y ella dice en la carta que hay una serie de irregularidades que no le permitieron ejercer su cargo y se refiere a una situación con el jefe de la delegación, que no es otro que Winston Flores. En la carta, la señora María Molina habla de que existen personas envueltas en polémicas y cuestionamientos por tener vínculos con personalidades ligadas a la gestión de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y aquí viene lo grave y lo delicado de esto, que parece que lo más grave es que la renuncia fuera dirigida a Henry Ramos. Eso no es lo más grave. La señora Molina habla de informes periodísticos y del trabajo de investigación de una comisión que encabezó un senador del Congreso de Bolivia, sumados a otros actores políticos opositores a Evo Morales,
que dicen, cuestionan de manera fuerte, eso lo dice allá en la carta, cuestionan de manera fuerte y fundamentada la posibilidad de que aliados de empresarios vinculados al MAS, que es el movimiento al socialismo, el partido de Evo, estén incorporados en la delegación diplomática de Venezuela. Es decir, personas que tienen relación con Evo Morales están en la embajada que representa a Juan Guaidó. Eso es lo que dice la señora Molina. Y se refiere específicamente al empresario Carlos Gil. Hay varios artículos en los que la prensa boliviana se refieren a Carlos Gil como el empresario que es consentido del régimen de Evo Morales y su testaferro. Ahí tenemos en pantalla algunos de los artículos, ¿no? En la carta, Molina habla de la, abro comillas porque es textual, fundamentada posibilidad de que aliados de empresarios vinculados al MAS, que es el partido de Evo, estén incorporados en la delegación diplomática de Venezuela. Molina se refiere específicamente a Leonor Montiel Parra de Bedoya. Aquí la tienen ustedes en pantalla, quien es la mano derecha de Winston Flores en esa embajada y es la cuota política del empresario Carlos Gil en la embajada de Venezuela en Bolivia. Ahí la tienen ustedes en pantalla a la señora Bedoya. Los lazos entre Leonor Montiel, entre esta señora Leonor Montiel de Bedoya y Carlos Gil, ya habían sido referidos en un artículo en el año 2017 que publicó el periódico El Deber, en el que se lee que en los directorios de Carlos Gil aparecen entre otros Leonor Montiel Parra de Bedoya, venezolana, esposa de un alto ejecutivo bancario y representante de PDVSA. Sobre esta señora, dicen, es abogada, máster en leyes y diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy en Massachusetts. Según su perfil profesional de esta señora, que está en pantalla, tiene más de 20 años en el sector petrolero y ejerció como asesora legal y o gerente legal en PDVSA, Sincor, Petrocedeño, y algunas otras empresas con sucursales en Bolivia y en Venezuela. Y dice que a lo largo de su carrera, de esta señora que está en pantalla, ha acumulado más de 1.500 millones de dólares en emisiones de deuda para financiamiento de actividades petroleras. El esposo de esta señora, Leonor Montiel, es el empresario Ignacio Bedoya. Ahí tienen ustedes la imagen en pantalla con su esposo, con Ignacio Bedoya. Este señor Bedoya se presenta como empresario en los sectores agropecuario, industrial, comercial, financiero y ha ocupado cargos ejecutivos en reconocidas empresas, ejerciendo como presidente del Banco Nacional de Bolivia entre el 2000 y el 2015, presidente del directorio de CIMSA a partir del 1998 hasta la actualidad y es director de Agrocem, Sociedad Anónima, presidente del directorio BNB Leasing, etc. Estos dos, Bedoya y Montiel, son socios en la empresa Bedmont Investment Funds, la misma que se especializa en la estructuración, ejecución y administración de proyectos de inversión. Volviendo al artículo del Deber, ahí se lee que Gil y Montiel Bedoya aparecen como socios de una empresa constructora paraguaya, Gómez Núñez, contratada por Thales Air System para construir las torres para los radares que el Ministerio de Defensa compró a Francia en el 2016. Es decir, ellos han representado todos los negocios que Carlos Gil hizo con el gobierno de Evo Morales. Y es la misma persona que aparece ahora en la embajada que representa a Guaidó. Aparece entre el personal diplomático que representa a Juan Guaidó y fue colocada ahí por Winston Flores, que sería el enlace con Carlos Gil, lo cual es sumamente grave. Este señor, chico, cuando estaba en 20 Venezuela, yo me imagino que se fue de 20 Venezuela porque no podía hacer esos chanchullos allá y entonces se fue a Voluntad Popular, donde sí les están permitiendo hacer este tipo de... Bueno, yo les voy a decir una cosa. A mí me engañaron. Yo creo que a todo el equipo de Factores de Poder, porque cuando Winston Flores estaba en 20 Venezuela, yo quisiera que ustedes pusieran en el buscador de YouTube Winston Flores, agárrate, para que ustedes vieran la cantidad de entrevistas que aquí se le hicieron y la posición de Winston Flores, que era uno de los más radicales. ¿Sí o no, niñitos? Y aquí era uno de los invitados favoritos porque hablaba claro
de lo que era el país, lo entendía. Entendía el país, hablaba de cuáles debían ser las salidas. Bueno, y de repente vemos esto. Le llegaron al precio, porque hasta el agregado militar era puesto por este fulano empresario Carlos Gil. Hay que ver, chicos, cómo la gente puede acabar su vida política, porque yo me imagino que después de esto, ¿qué más vida política puede tener Winston Flores, por ejemplo? Pero se van llenos de dinero y eso es lo que más les importa, no les importa el país, definitivamente. Qué vergüenza, Winston Flores, lo que estás haciendo, pero lo peor es que no se hable de esto abiertamente, que el gobierno interino no lo destituya simplemente, no le dé de baja, no lo procese judicialmente, sino que entonces lo mandan a representar a Venezuela, a Guaidó, porque Venezuela soy yo y a mí Winston Flores no me representa en la CAN. Esto, por cierto, lo denunció, como lo dije al principio, Jovel Álvarez en sus redes sociales y desarrollamos la investigación con Jovel Álvarez, periodista costarricense, porque en Venezuela nadie habla de este tema, nadie. Vamos a leer un tuit que ha publicado Antonio Ledesma hace unas horas. Antonio Ledesma dice lo siguiente: como venezolano, tengo derecho a saber. 1. ¿Es cierto que nuestra empresa Citgo realizó emisión de nuevos bonos por $750 millones y por qué? 2. ¿Esa operación se concretó previa licitación? 3. ¿Qué institución financiera de Estados Unidos hizo la operación y en qué términos y condiciones? Esto fue publicado el día de hoy a las 6:14 de la tarde de hora de Miami, hora de Venezuela. Yo también, como venezolana, exijo respuestas a esas preguntas. Es malo, es ser del G2, querer saber las respuestas a estas preguntas, porque ese es dinero de todos los venezolanos. ¿A dónde va ese dinero? ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Las tomó pensando en qué? Porque eso es muy importante. ¿En qué está pensando el gobierno interino? ¿En quién está pensando? ¿Para quién está trabajando el gobierno interino? Osmari Hernández, periodista de CNN, ha publicado una información muy importante porque esto puede hablar de lo que nos viene ahora. Dice Nicolás Maduro, lo publica Osmari Hernández, que si para el 2022 recogen las firmas, pueden convocar a un referéndum revocatorio, pero no es por un golpe, sino por votos. No es Joe Biden y no es Donald Trump. El pueblo decidirá por su voto si me quedo o me voy. Yo acataré lo que el pueblo decida. Así que ya ustedes lean bien esto, acuérdense de esto porque esto es lo que viene. O sea, después del evento electoral de la Asamblea Nacional, en la que, por cierto, ahí se va a notar todo el mundo, ya yo lo estoy viendo, porque entonces Bernabé Gutiérrez dijo que las puertas de Acción Democrática están abiertas. Yo hace unos meses les dije a ustedes, cuando vi y me lo recordó hoy, por cierto, un seguidor de Agárrate, en aquel programita que tanto criticaron de Guaidó en caída libre, cuando yo vi a Guaidó al lado de Henry Ramos, yo dije, en cualquier momento que ocurra algo con voluntad popular, que no la dejen participar, Guaidó se monta en la fila de Acción Democrática. Hay que estar muy pendiente porque estas puertas abiertas de Acción Democrática dan para que entre cualquiera. Y ahí vamos a ver a todo el mundo participando en esas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Y qué vamos a hacer los ciudadanos? Y después viene esto que acaba de anunciar Osmari Hernández, que lo que hace, Osmari lo que está haciendo es publicando las palabras de Maduro. Después en el 2022, estamos hablando ya del 2022, o sea, más allá de lo que Chávez dijo que iba a durar. 2022, prepárense para entonces sumarse, sobre todo estos medios de comunicación que tumban informaciones por llamadas de arriba, porque así se llaman las llamadas de arriba, ¿no? Del más allá, las llamadas de Henry Ramos, etcétera. Entonces, ya vamos a tener la lluvia de hay que firmar, no podemos
dejar pasar esta oportunidad con las firmas vamos a revocar a Maduro. 2022, estamos hablando de un año mínimo, un año y medio más de sufrimiento para el pueblo de Venezuela. De eso se está hablando ahí. Hay que ponerle el ojo a eso porque ahí se va a montar todo el mundo en el bendito referéndum, porque esa va a ser entonces la salida. Si es que Trump, y a eso voy, porque yo casi que no leo los comentarios de los programas, pero me puse a leer los comentarios que yo creo que hubo más comentarios que visitas en el segmento que hicimos ayer con Vilma Petrach, que Vilma Petrach presentó aquí una posición más que todo académica, porque es un tema que ella maneja muy bien. De hecho, ella da clases de gobierno americano en el Miami-Dade College. Una posición que fue distinta a la posición del invitado del tercer segmento, que fue Eduardo Vitar. Eduardo Vitar tuvo otra posición. Perfecto. Y la gente indignada porque Vilma se declaró demócrata. Bueno, Vilma es ciudadana americana y si hay dos partidos, yo creo que los ciudadanos americanos tienen derecho a votar por uno u otro partido, ¿no? Creo que es un derecho porque esto es una democracia, creo yo, ¿no? En la que la gente, si hay dos partidos es porque los ciudadanos tienen derecho a votar por cualquiera de los dos partidos. Yo les he dicho a ustedes que yo no me meto en la política interna, ni opino, y ayer di una opinión con respecto a Donald Trump, pero que tiene que ver con los inmigrantes venezolanos. Pero yo quiero hacer una reflexión y no puedo dejar de hacerla, aunque me critiquen, me insulten, lo que sea. Aferrarnos a un hombre que bien sea Donald Trump, Biden, el que sea, es el error que hemos venido cometiendo los venezolanos desde hace 20 años. Porque entonces vamos a hacer una historia o vamos a hacer memoria de la historia que hemos recorrido desde que Hugo Chávez llegó al poder, con los mesías de la oposición, los que, si no es él, no es ninguno. Y eso empezó, bueno, como mesías estuvo Enrique Mendoza, yo me acuerdo, cuando manejó la Coordinadora Democrática. Como mesías estuvo Manuel Rosales. Yo recuerdo a gente diciendo, no, es que si no es esta vez, no es más nunca. Si no es Manuel Rosales, es que no se puede criticar a Manuel Rosales porque si no es él, no va a ser ninguno. Bueno, después de Manuel Rosales vino Enrique Capriles, después de Manuel Rosales vino Henry Ramos Alup. ¿Ustedes se acuerdan cuando asumió Henry Ramos Alup la presidencia de la Asamblea Nacional y tumbó los cuadritos, aquella devoción por Henry Ramos, que la gente se tiraba en el piso y se cortaba las venas? Y si no era Henry Ramos Alup, no era ninguno, y en 6 meses Henry Ramos iba a sacar a Nicolás Maduro. Ese es otro, estamos hablando de hombres, de nombres, hombres y nombres. Y bueno, y ahí sí hemos ido, después, Guaidó, que va de salida, Guaidó va de salida. Porque, bueno, va de salida por el tiempo, porque ya tiene año y medio, porque, por A, por B, por C. Va de salida. Entonces, no fue Guaidó. Entonces, ahora, no es Guaidó, pero entonces va a ser Trump. Pero si Trump no gana las elecciones, Venezuela se hunde. Entonces, seguimos insistiendo en creer en que es un hombre el que va a resolver el problema de Venezuela. El problema de Venezuela no lo resuelve ni un hombre ni una mujer. Es un problema de estrategia, y de una estrategia que hay que asumir y que hay que acometer de una forma con perseverancia, para empezar, con perseverancia, no es de un día para otro. Y se los digo porque estábamos comentando allá afuera, bueno, ¿qué va a pasar si por razones políticas internas, porque los ciudadanos americanos, por lo que pase, Donald Trump pierde las elecciones? Yo he oído gente diciendo, pero además gente pensante diciendo que si Donald Trump pierde las elecciones, eso quiere decir que lo de Venezuela ya no hay salida para Venezuela. Entonces dependemos los venezolanos de que, ¿y si Donald Trump le da un infarto y se muere? ¿Y si Donald Trump simplemente de repente dice, no quiero ser más presidente porque yo tengo demasiada plata y no quiero más lío? O sea, que si no es Donald Trump, nosotros no tenemos salida. Y yo con esto no estoy criticando a Trump, porque a lo mejor Trump gana las elecciones y entonces sí, hace lo que todo el mundo piensa, los Marines, los batallones, los marcianos, los ovnis que van a llegar a Venezuela, todo eso. Pero ¿y si a Donald Trump le da una fiebre? ¿Y si Donald Trump de repente decide que él quiere seguir siendo un hombre de reality show, un hombre de pantalla? ¿Y si Donald Trump simplemente ya deja de ser Donald Trump por
cualquier razón porque somos tan vulnerables, y si no lo hemos entendido con esta pandemia, pues no lo vamos a entender más nunca. Todos somos vulnerables, eso no tiene que ver con el dinero, eso no tiene que ver con el poder político, eso no tiene que ver con la belleza física. Somos vulnerables porque somos seres humanos. Entonces los venezolanos vamos a seguir en eso. O sea, primero tuvimos a los mesías que sin ellos no se podía, y en eso venimos desde Enrique Mendoza, pasando por nombres vergonzosos como Chugo Torrealba, bueno, hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ahí se ha demostrado que después de uno vino otro, y tampoco pudo, y después otro, porque nunca ha habido una estrategia, que sigamos paso a paso hasta llegar al final. Entonces, y esto tiene que ver con los ciudadanos, porque si nosotros nos dejamos imponer el mesianismo, pero además con unos argumentos, o mejor dicho, sin argumentos, con insultos, con los laboratorios, con las guerras en las redes, entonces, bueno, yo de verdad no quiero poner mi vida, mi futuro en manos de Donald Trump, no lo quiero poner, porque imagínense ustedes, el inmigrante que haya puesto su futuro en manos de Donald Trump, y Donald Trump en este momento le está diciendo, no te vistas que tú no vas a venir para Estados Unidos, no te vas a quedar aquí, tú no vas a tener permiso de trabajo, tú estás fregado, tú tienes que venir medio muerto para que yo te dé asilo, y si acaso vas a tener que esperar un año muriéndote de hambre porque no vas a tener permiso de trabajo. Todo eso lo ha dicho Donald Trump, lo ha decidido ya. Entonces, vamos a seguir poniendo nuestro futuro en manos de un hombre, que un solo hombre decida el futuro de todo un país que está pasando por las calamidades que está pasando. Entonces, vamos a pensarlo mejor. Vamos a decir que si Trump pierde las elecciones, nosotros tenemos que tener una estrategia, los venezolanos, sobre todo los que vivimos aquí, que tenemos todo el derecho del mundo, una estrategia para que si ahí se monta un demócrata o se monta un marciano, porque también están diciendo eso, que puede venir un marciano. Si se monta el marciano, hay que buscar la forma de que el marciano entienda que tiene Estados Unidos que ayudar a Venezuela, porque es ayudar a toda la región y es ayudar a la democracia en el mundo entero. Entonces, tenemos que hacer la estrategia en función de eso, de cuál es el discurso. El mismo discurso tiene que ser para el demócrata o el marciano o Donald Trump si repite, porque entonces nos quedamos sin nada si Donald Trump por alguna razón el 4 de noviembre deja de ser el presidente de los Estados Unidos. Estamos expuestos los venezolanos a eso, tenemos que rezar todas las noches para que Donald Trump gane las elecciones, porque si no, entonces estamos acabados los venezolanos. Piensen un poquito, Dios mío, yo lo único que les pido a ustedes es que piensen. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a habbar con Nito Pérez Osuna.